Señor. En esos cánticos, himnos, honramos, exaltamos su santo nombre y la obra del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Hemos escuchado palabra de Dios. El predicador nos presentó con claridad que nuestro deber es escuchar la palabra. Nosotros usamos más la palabra masticar, él usó el término rumiar. Tenemos que gustar de esa palabra y luego esa palabra nos va a volcar a la acción, a trabajar para nuestro Dios. Hemos escuchado que la casa del Señor es un lugar santo, no es un centro de actividad pecaminosa. Tenemos que cuidar la casa del Señor y el Señor nos pide a nosotros que seamos santos como Él es santo. Esa palabra santo tiene la raíz de vivir separado para Dios, apartado para Dios. Y esa es nuestra misión. Y ahora yo quiero tomar nada más que 5 o 6 minutos para recordar a nuestra gente el por qué nació la Iglesia Bautista Maranata y contarle a todos nuestros invitados por qué existimos y por qué estamos aquí. Y voy a tratar de explicarlo a través de 2 textos de la Biblia, todo lo que voy a usar. El primero de esos textos está en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, verso 24. Si puede ver ahí, son solo 5 minutos, 6 minutos, y ahí vamos a poner en síntesis la historia y la razón de vida de nuestra congregación, la Iglesia Bautista Maranata, que esa palabra, como se explicó recién, significa que Cristo viene y viene pronto, y vivimos nosotros con esa expectativa del encuentro con el Señor Jesús, nuestro Salvador. Primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 24, habla acerca del Señor Jesucristo y dice esto, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En este texto, hermano, está presentado el evento más importante de la historia humana. No hay otro evento, otro suceso en la historia del hombre que se parezca a lo que dice este texto. Este texto dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y es el suceso más importante porque es la demostración más grande de amor que un ser humano pueda haber. Donde un hombre santo, Dios hecho hombre, tomó nuestros pecados y los llevó sobre el madero. En ese evento, hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Iglesia Bautista Maranata nació para anunciar este mensaje, que Jesucristo murió en el madero por nuestros pecados, llevó nuestros pecados. Y esa obra maravillosa de amor en la cruz trae como resultado salvación eterna, vida eterna. Cuando la Biblia habla de vida eterna, habla de una vida que es para siempre, que una vida que nunca termina, que nunca acaba, que no tiene fin. Y esa clase de vida hay una sola forma de conseguirla, y es creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, es entendiendo que Él llevó en el madero, en su cuerpo, nuestros pecados. Y cuando Dios perdona nuestros pecados, entonces Él nos da esa salvación eterna. Esa es la obra de Cristo, es la parte que Cristo hizo por nosotros. Pero hay algo que tiene que suceder en nuestra vida y que tenemos que proceder al arrepentimiento de nuestros pecados. Porque para tener a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que reconocer que somos pecadores
Y por estar en esa condición de pecador, necesitamos de un Salvador. Por eso dice la Biblia, como se ha citado en esta mañana, que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Pero para creer en él como mi Salvador, tengo que reconocer mi condición. Soy un hombre pecador. El segundo texto y último, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, ese pasaje explica el por qué la Iglesia Bautista Maranata nació, para qué la Iglesia Bautista Maranata existe y hacia dónde va nuestra congregación. Apocalipsis, el capítulo 1 y versículo 5. Dice la palabra, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está el motivo de la existencia de nuestra congregación Maranata, para anunciar al mundo que el Señor Jesucristo nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Y ahora en esos dos pasajes tenemos la obra completa. Nos vio pecadores, nos vio perdidos, nos vio merecedores de un infierno eterno y toma nuestro pecado, lo pone en su cuerpo, lo lleva al madero, es crucificado. Y ahí hace esta obra que dice Apocalipsis. Nos mostró que nos amó y con la sangre que derramó en su cruz nos lavó de nuestros pecados. Y esa obra perfecta es lo que consigue para nosotros la salvación eterna o la vida eterna, como dice la Biblia. Mi pregunta en esta mañana es, ¿tuvo usted esa experiencia? ¿Ha reconocido usted delante del Señor que es una persona pecadora y que ahora entiende que Jesús murió en esa cruz para ser su Salvador y ser el dador de la vida eterna? Anoche hablé con una persona joven y le pregunté acerca de su salvación. Y él me contó el historial familiar. Mi padre iba a la iglesia, mi madre iba a la iglesia, pero no me supo explicar si era salvo o no. Y si usted está en este lugar, yo quiero que usted entienda su condición y que usted entienda cuál es nuestra misión como iglesia, de señalarles quién es el Salvador y cuál es su obra. Jesucristo muriendo en la cruz, llevando en su cuerpo nuestros pecados, amándonos y lavándonos con su sangre preciosa. Esta es la breve historia. Jesús con sus discípulos celebra allí la Pascua. El Evangelio nos cuenta que cantaron un himno. Nosotros sabemos que ese himno tenía que ver con lo que conocemos como el Salmo 118. Un himno jalel le llamaba. Y luego él se introduce en un huerto en las afueritas de Jerusalén, a 1 kilómetro nada más, que se llamaba Getsemaní. Ese nombre Getsemaní porque allí existía un molino y una prensa donde se apretaban las aceitunas para obtener el aceite. Ese era el significado de ese huerto Getsemaní. Y Jesús invita a los apóstoles para orar. Dice el Evangelio que él tomó distancia de ellos como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. A la hora él viene a ver a sus apóstoles. Y como eran bautistas, estaban todos dormidos. Y le dice, ¿no pudieron velar ni una hora? Y entonces dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y vuelve él a orar. Y la Biblia dice que él entró en agonía. Esa palabra habla de una batalla, de una lucha. Y en esa oración él estaba luchando con el cielo, pidiendo misericordia de Dios y salvación eterna para nosotros. Y yo quiero que usted se entere en esta mañana
que hace 2000 años allí en ese huerto de Getsemaní, donde el Señor oró sobre sus rodillas, su nombre y mi nombre estaban en la lista de oración. Él estaba pidiendo al Padre que tenga misericordia por nosotros y que nos dé salvación eterna. Y de pronto sucedió algo que comenzó a transpirar como grandes gotas de sangre. Y allí de pronto viene una turba encabezada por Judas el Iscariote y una cantidad de maleantes que le acompañaron y lo apresaron y lo llevaron a los líderes religiosos, a Anás, el Caifás, y luego a los líderes políticos, Herodes, Pilato, y luego vino una golpiza sobre su cuerpo. Dice que le golpearon en la cara, le abofetearon, escupieron en su rostro, dice el Evangelio, le quitaron sus ropas, le pusieron una corona de espina y alguien le golpeó con una caña en su cabeza. De esas sienes salió sangre preciosa. Y allí nuestro Señor fue colocado una cruz sobre su cuerpo. Ya había sufrido el padecimiento del látigo romano que se llamaba el flagrum. Tenía 7 puntas de metal, de cristal o de hueso. Y eso había flagelado su cuerpo, destruido literalmente su cuerpo. Ya sin fuerza Jesús no pudo cargar la cruz. Y tomaron a un hombre que venía del campo y cargaron sobre él la cruz. Y lo llevaron por la vía dolorosa hasta el monte Calvario. Y allí sucedió lo que Pedro nos contó. Él cargó en su cuerpo nuestro pecado y lo llevó al madero. Y dice la Biblia que allí fue crucificado. Y de pronto comenzó a salir esa sangre preciosa de su cuerpo. Es la sangre que él derramó por usted y por mí. El apóstol Pedro usa estas palabras, que él nos compró, no con oro ni con plata, que son cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa. Y la Iglesia Bautista Maranata cree en este mensaje de la Biblia y anuncia este mensaje de la Biblia. Ahora usted sabe por qué Jesús fue a esa cruz, por qué Jesús murió en esa cruz. Ahora sabe por qué Él derramó su sangre preciosa. Juan dice aquí en Apocalipsis, nos amó y nos lavó con su sangre preciosa. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra lejía. Era el término que usaban los lavadores. Es lo que hoy conocemos como lo más parecido a la lavandina. Tenía esos componentes. Pero no había lejía ni otra clase de cosas que pudiera limpiar nuestro pecado. Solo la sangre preciosa de Cristo. Y hoy aquí nosotros somos una comunión de pecadores. Y algunos venimos arrastrando pecado de muchas décadas. Pecados que nos hacen infelices. Pecados que nos lastiman profundamente. Pecados que nos hacen andar a la deriva por esta vida. Y esos pecados, algunos son dolorosos. Otros cargan pecados que son escandalosos. Algunos dicen que nadie se entere de esa clase de pecado que hubo en mi vida o que tengo en mi vida. Y algunos de esos pecados, vergonzosos, escandalosos, dolorosos, todas esas clases de pecado, Jesús cargó sobre su cuerpo y lo llevó al madero. Él murió por usted. ¿Por qué sufre esa tortura en su mente por su pecado? Hoy usted puede hablar con Jesús. Porque la palabra que tenemos aquí dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. La Biblia nos asegura de su presencia en este lugar. Y yo puedo tomar una gran decisión. Dejar de convivir con mi pecado, cualquiera sea el nombre de su pecado, y empezar a vivir en una comunión íntima con Cristo. ¿Cuál es el proceso? 2 pasos. Reconocer que soy una persona pecadora y reconocer a Jesús que Él es mi Salvador. Él ya fue a la cruz. Él ya murió por nosotros. Él ya derramó su sangre. ¿Qué hará usted en esta mañana? Dirá, ¿lo voy a pensar? Dirá, ¿me parece esto interesante? ¿Le dedicaré tiempo más adelante a investigar? ¿O le hablará a corazón abierto a Dios en esta mañana y le dirá la verdad? Soy una persona pecadora y necesito a Jesús como mi Salvador. Ven, Jesús,
en esta hora. Lava mi pecado y sálvame eternamente, como lo dice la palabra de Dios. Todos con los ojos cerrados, vamos a terminar hablando con Dios, orando al Señor. Voy a pedir que nadie se levante, que nadie esté mirando, meditando en lo que hemos oído aquí en la casa de Dios en esta mañana. Y ahora, con ojos de fe, me pongo frente a la cruz donde Jesús murió. Él está haciendo ese sacrificio por mí, mostrando su amor por mí. Ese sacrificio necesita una respuesta de mí en esta mañana. ¿Qué le diré? ¿Seguiré de largo o le diré, Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador, que perdones mi pecado y que me des la vida eterna? Si usted quiere creer en Jesús como el Salvador en esta mañana, yo voy a hacer una oración ahora para ayudarle. Una oración que va a ser una guía para usted, para que se encuentre con Cristo en esta hora y sea salvo por Él. Mi oración no tiene ninguna clase de poder, solamente es una referencia para que usted se encuentre con Jesús. Si su corazón está arrepentido de sus pecados y ya está decidido a creer en Jesús, dígale así: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy una persona pecadora. Y ahora entiendo que has muerto en la cruz para perdonarme y para salvarme y para darme la vida eterna. Yo creo en ti, Jesucristo, como mi Salvador. Con los ojos cerrados todavía, nadie mirando. Me gustaría saber si hay alguien que por primera vez, ha hecho esta oración para creer en Jesús como el Salvador. Si hay alguien así, levante su mano, me gustaría saber. ¿Hay alguien así que hizo esta oración por primera vez? No tenga vergüenza, solamente levante su mano. Nadie está mirando. Ahí tengo una mano arriba, gracias a Dios. Puede bajar esa mano. ¿Hay alguien más así en esta mañana? Amén, allí atrás, amén. ¿Quién más? Por primera vez que haya hecho esa oración para creer en Jesús como el Salvador. ¿Hay una mano más? Levante su mano. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien más así? Gracias a Dios por cada mano que se levanta al cielo. Quizás alguien está ahí luchando, pero ya es tiempo de rendirse ante Dios. Creer en Jesús como el Salvador, el dador de la vida eterna. Padre, gracias te damos por la Iglesia Bautista Maranata, que predica el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación eterna en Cristo. Y gracias por cada persona que ha llegado a este lugar para sumarse a esta comunión, para dar gracias, Señor, de que nos has permitido estar formando esta familia Bautista Maranata. Y gracias por cada mano que se levantó al cielo para poner su fe en Cristo. Y si hay alguien más hoy, Dios, como dice tu palabra, que ella no vuelve vacía, que tú sigas obrando en cada corazón, en cada vida, y todos puedan tener a Jesús como el único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén, amén. Dios bendiga su palabra, bendiga sus vidas. Nos ponemos todos de pie, por favor. Y ahora va a venir hermano Josué